Buenos días, la actividad que corresponde el día de hoy es el Club de Revista. Mi nombre es Manuela Valencia, soy residente del primer año de Medicina Interna. Mi asesor para esta charla fue el doctor Fabián Jaime Vargas. Respecto a la agenda que vamos a llevar el día de hoy, primero una introducción al tema, evidencia previa, presentación del artículo, lectura crítica y conclusiones. Empezando con la introducción, recordemos que la enfermedad renal crónica se define como anomalías en la estructura o función renal que se presentan por al menos 3 meses y se clasifica dependiendo de la etiología que lo cause, de la tasa de filtración, dando un grado de 1 a 5 y según la albuminuria, grado 1 al 3. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Y es que en el 2017 se estimó una prevalencia global de enfermedad renal crónica del 9.1%. Además, en 2019 se estimó que la enfermedad renal crónica fue responsable de 4.5 millones de años de vida ajustados por discapacidad y fue responsable de 1.43 millones de muertes atribuidas a esta causa. Además, para 2021, la declaración conjunta de la Sociedad Estadounidense de Nefrología, la Asociación Renal Europea y la Sociedad Internacional de Nefrología estimaron que más de 850 millones de personas padecían algún tipo de enfermedad renal. Esto supera incluso las personas que para ese entonces padecían diabetes, que eran aproximadamente 422 millones. Y además la enfermedad renal crónica se asocia con alto riesgo de hospitalización, muerte principalmente de causas cardiovasculares y altos costos en la atención médica. Recordemos entonces que la enfermedad renal crónica en la historia natural que progresa desde que hay una susceptibilidad a padecerla, que sea principalmente cuando se tienen los factores de riesgo para esta, que puede progresar al desarrollo de la enfermedad renal crónica y posteriormente podría progresar a insuficiencia renal que requiera terapia de reemplazo renal, enfermedad cardiovascular y muerte. Entonces ahí es donde impactan nuestras estrategias precisamente para tratar de prevenir esa progresión de la enfermedad y las complicaciones derivadas de esta también. En los pilares fundamentales en el manejo de la enfermedad renal crónica, entre uno de estos es fundamental la prevención de la proteinuria y el control de la presión arterial, entre los cuales se recomiendan los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, principalmente para controlar la hipertensión, disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, reducir la proteinuria y retardar esa progresión de la enfermedad renal crónica. Los IECA y ARA2, entonces, retardan la progresión de la enfermedad renal independiente del control de la presión arterial, tienen mejoría en desenlaces renales y cardiovasculares. Su beneficio es principalmente dado por su eficacia para reducir la albuminuria y recordemos que los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona juegan con menor mortalidad por todas las causas. ¿Qué dice la guía CADIGO 2024 respecto a esta intervención que vamos a hablar el día de hoy? Y es que la guía recomienda en pacientes sin diabetes iniciar los IECA y ARA2 desde grado 1 al 4 con albuminuria A2 siendo grado 2C y con albuminuria A3 siendo grado 1B. Y además, en pacientes con diabetes desde A2 con grado 1B. Además, la guía recomienda que los pacientes con enfermedad renal crónica no se suspendan los IECA y ARA2 incluso posterior a que la tasa de filtración cae menor a 30. Ahora vamos a pasar a mencionar algo de evidencia previa que hay al respecto. Aquí les traigo este estudio que fue una revisión sistemática y metaanálisis que fue publicada en Lancet en 2005. Incluyó 120 estudios, realizó una búsqueda en Medline en Basic Frame desde 1960 hasta el 31 de enero de 2005. Los criterios de inclusión fueron ensayos aleatorizados en adultos que evaluaran el efecto del manejo farmacológico antihipertensivo en la progresión de la enfermedad renal. Se comparó el uso de IECA o ARA2 en desenlaces renales en ensayos que utilizaron placebo versus aquellos que usaron otros fármacos antihipertensivos. En la figura podemos evidenciar el proceso de búsqueda y de selección de los estudios. Entonces, inicialmente hicieron la búsqueda en Medline, Cochrane, Inbase, como les comentaba,
De ahí, pues, aplicaron criterios de exclusión principalmente dados porque no eran aleatorizados, porque no evaluaban desenlaces renales, porque el tiempo de seguimiento era menor a un año, entre otros, con los cuales quedaron con 127 estudios que incluyeron en el meta-análisis. Ellos lo evaluaron mediante varios grupos, principalmente compararon dependiendo del estado de diabetes y además dependiendo si estaban con placebo u otros antihipertensivos y dependiendo del tipo de antihipertensivos que estaban usando. Aquí vemos los resultados para el desenlace primario que ellos buscaron de ese efecto de IECA-2 versus otras intervenciones en el desenlace primario que era la enfermedad renal terminal. Veamos que para la enfermedad renal terminal fue a favor de tener el IECA y ARA2 con un RR de 0.87 con un intervalo de confianza, que si bien pues, es estadísticamente significativo, va hasta 0.99, casi incluyendo la unidad, pero no la incluye. Sin embargo, estos resultados no fueron significativos ni en pacientes con diabetes ni al evaluar la dosificación de la creatinina. Este otro estudio fue un estudio de cohorte retrospectivo publicado en JAMA en 2020. El objetivo fue evaluar la asociación entre la interrupción del tratamiento con IECA o ARA2 después de que la tasa de filtración caía menor a 30 y el riesgo de mortalidad, eventos cardiovasculares, eventos adversos mayores y enfermedad renal terminal. Incluyó 3.909 pacientes que eran de Pensilvania, que habían iniciado el tratamiento con IECA o ARA2 entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2018 y tuvieron una disminución de la tasa menor a 30 mientras estaban en el tratamiento con estos medicamentos. Y el seguimiento se realizó hasta el 25 de enero de 2019. Se realizó un emparejamiento por puntaje de propensión. El desenlace primario que ellos quisieron buscar fue la mortalidad a 5 años y los desenlaces secundarios, eventos cardiovasculares adversos mayores o MEIS y enfermedad renal en etapa terminal. Aquí podemos ver las características basales de estos estudios. En las primeras columnas son los pacientes antes del puntaje de propensión y posteriormente vemos a los pacientes al aplicar el puntaje de propensión. Posterior al puntaje de propensión, al emparejamiento del puntaje de propensión, entonces quedan 2.410 pacientes, siendo 1.205 en cada grupo comparador. En el grupo de que interrumpen la terapia con IECA o ARA2 versus en el grupo que continúa la terapia con IECA y ARA2. Y miremos que posterior al puntaje de propensión, entonces estos pacientes quedan en similares características, tanto clínicas como demográficas. Para evaluar entonces el desenlace primario, que era mortalidad a 5 años, aunque ellos lograron un seguimiento promedio de 2.9 años, pero se vio que la interrupción del tratamiento con IECA o ARA2 se asociaba a mayor mortalidad, con un HR de 1.39 estadísticamente significativo que iba de 1.20 a 1.60. Encerrado en azul pueden ver la gráfica que corresponde a los pacientes posterior al puntaje de propensión, porque yo lo evaluaron también pues como sin el puntaje, pero aquí lo vemos con el puntaje de propensión y vemos pues la diferencia en la mortalidad en los que continuaron versus no continuaron el tratamiento con los IECA y ARA2. Uno de los desenlaces secundarios, que eran los eventos MEIS, entonces también la interrupción del tratamiento con IECA o ARA2 se asoció a mayor eventos cardiovasculares con un HR de 1.37, que era estadísticamente significativo entre 1.20 y 1.56. Pero respecto al desenlace secundario de enfermedad renal terminal, este no fue estadísticamente significativo con un HR de 1.19, pero que incluía la unidad entre 0.86 y 1.65. Y por último, este estudio, que es muy importante porque es el que ha sido referenciado por gran parte de la bibliografía al respecto, incluso es uno de los estudios que referencia la guía CADIGO para dar las recomendaciones que les comentaba previamente, fue el Stop IECA Trial, que fue publicado en el New England Journal of Medicine en el 2022, un ensayo clínico aleatorizado abierto, que multicéntrico de 39 centros del Reino Unido. Los criterios de inclusión fueron adultos mayores a 18 años que tenían enfermedad renal crónica, estadio 4 o 5, que la tasa ya fuera menor a 30, que habían estado en tratamiento con IECA y ARA2 en los últimos 6 meses,
que no se encontraban aún en terapia de reemplazo renal, pero que habían tenido una progresión en esa enfermedad renal, que ellos definieron esa progresión como que había caído 2 mililitros esa tasa por año en los últimos 2 años. Además, los criterios de exclusión fueron hipertensión no controlada, infarto o ACV en los 3 meses previos. Se asignó aleatoriamente proporción 1 a 1 a suspender o continuar los inhibidores del RAS. Se realizó un seguimiento cada 3 meses a 3 años. El desenlace primario que ellos quisieron mirar fue la tasa de filtración glomerular a esos 3 años, y los secundarios fueron el tiempo hasta el desarrollo de la enfermedad renal, compuesto de disminución del más del 50% en la tasa de filtración, desarrollo de enfermedad renal terminal o inicio de terapia de reemplazo renal. Otros, como hospitalización por cualquier causa, presión arterial, cistatina C. Si bien ellos tienen en cuenta la cistatina C como unos desenlaces secundarios, a la hora de publicación del artículo refieren que ese marcador aún no se encuentra pues, como disponible para evaluar pues, los resultados. Además, capacidad de ejercicio, que lo evaluaron según el test de caminata a los 6 minutos, calidad de vida, eventos cardiovasculares y muerte. Aquí podemos ver el proceso de la selección y la autorización como tal. Entonces, inicialmente habían disponibles 17.290 pacientes, de los cuales excluyeron gran parte, 16.000 no refieren en el estudio porque los excluyeron como tal, quedaron 1.200 pacientes que correspondían a un 7% de esos 17.000 iniciales, de los cuales excluyeron 790, 121 porque no estaban interesados en participar, y los otros que los paran como 133 y 145 en realidad, pues que no había otra razón para eso, los excluyeron y no especifica pues como viene en el artículo como tal. Y ahí quedaron entonces 411 pacientes que fueron los que entraron a la aleatorización, y quedaron 206 en el grupo de suspender los inhibidores del RAS y 205 en el grupo de continuar los inhibidores del RAS. En el grupo de 206 que suspendieron los inhibidores del RAS, vemos que hubieron 41 pacientes que descontinuaron el ensayo. En realidad dicen que 17 murieron, que 4 fueron pérdidas de seguimiento y refieren que 20 fueron retirados, pero no aclaran bien por qué. De esos quedaron 175, entonces de esos 206 que ya habían salido de la aleatorización, y ahí dicen que supuestamente esos 165 era para que sí los analizaran, que en realidad ellos sí pues lo pudieron mirar, pero en realidad dicen que 171 completaron el seguimiento a 36 meses y que hubieron datos para la tasa solamente en 155. Bueno, y en el grupo que sí continuaron los inhibidores de RAS, también inicialmente pues se descontinuaron el tratamiento, el ensayo, perdón, 2, uno porque fue pérdida de seguimiento y uno que fue retirado, pero lo mismo, no aclaran por qué. Quedaron 203, de los cuales 38 los volvieron pues como a retirar, principalmente 22 porque murieron, y los otros 6 y 10 también pues fueron retirados. Entonces, de ahí quedaron 165. Y ya en los resultados, entonces, recordemos que el desenlace primario que ellos quisieron mirar fue la tasa de filtración glomerular a esos 3 años. Y vemos que la tasa de filtración fue levemente superior en el grupo que continuó la OSIECA y ARA2, siendo de 13 en promedio, versus los que lo suspendieron, que era de 12 en promedio. En realidad, pues la diferencia es muy sutil, de 1 mililitro, versus continuar a interrumpir los inhibidores de RAS. En uno de los desenlaces secundarios, entonces a los 3 años, la enfermedad renal terminal o la terapia de reemplazo renal se había encontrado en 128 de los pacientes en el grupo de la interrupción versus 115 en el grupo de la continuación. Y aquí podemos ver el análisis por subgrupos, en el cual ellos lo evaluaron pues dependiendo de si era diabetes, presión arterial, edad o tasa de filtración glomerular estimada, pero no hubo diferencias estadísticamente significativas en el análisis de los subgrupos como tal. Bueno, y aquí podemos ver gráficamente lo que estamos viendo previamente. Entonces, en la gráfica de arriba podemos ver el desenlace primario de la tasa de filtración a los 3 años. Veamos que es levemente superior en el grupo de continuación versus en el grupo de discontinuación. Y en la gráfica de abajo podemos ver la tasa pues, de los pacientes que tenían enfermedad renal en estadio terminal con terapia de reemplazo renal, levemente superior en los pacientes que están en el grupo de
discontinuación tenían más porcentaje de estar en esa terapia de reemplazo renal. Bueno, entonces ya para hablar de la presentación del artículo como tal, este fue publicado en el American College of Physicians el 2 de julio de 2024. La pregunta de investigación que se plantearon los autores fue si determinarse el inicio de tratamiento con IECA-2 reducía el riesgo de insuficiencia renal con terapia de reemplazo o muerte en comparación de los pacientes que no tenían IECA-2. Empezando con los métodos, el diseño fue una revisión sistemática y metaanálisis desde 1946 hasta el 31 de diciembre de 2023, pero ya vamos a ver los bemoles de esto. Se incluyeron 1.739 pacientes de 18 ensayos clínicos aleatorizados, fue financiado por el NIH y registrado en Próspero con el código que podemos ver en pantalla. En los métodos, entonces, los investigadores usaron un modelo de efectos fijos y una etapa para el metaanálisis de datos de participantes individuales. Se utilizó una lista de verificación de informes en Prisma y cada ensayo primario obtuvo el consentimiento informado y se obtuvo la aprobación para el análisis secundario del Comité de Revisión Institucional del Tufts Medical Center. Respecto a las fuentes de datos que buscan, entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Resulta que previamente ese consorcio de CKDEPI había realizado una búsqueda sistemática de la literatura en ensayos que fueran enfocados en progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Y qué hicieron entonces los investigadores actuales del artículo que les estoy presentando? Le solicitaron a este consorcio esta búsqueda sistemática para basarse en esa y luego completarla y así hacer pues la revisión y el metaanálisis como tal. Entonces, ese consorcio había realizado pues, la búsqueda que les estoy comentando en 3 etapas. Inicialmente de enero de 1946 hasta mayo de 2007. Posteriormente realizaron búsqueda entre junio de 2007 a diciembre de 2016 y posteriormente de enero de 2017 a diciembre de 2020. Esa búsqueda fue solo realizada en August Medical. Posteriormente, entonces, los investigadores dicen que recolectan toda esa información que les facilitan todos los del consorcio de CKDEPI, tanto la información como tal de los estudios primarios como lo que ellos pues, habían recolectado como tal, y realizan una búsqueda que ellos la refieren como actualizada, pero solamente en Ovid Medline y entre enero de 2021 y diciembre de 2023. Y usan los términos de búsqueda que podemos ver en pantalla con filtros de adultos e inglés. En la selección de los estudios que usaron los investigadores del presente artículo para aplicar en esos artículos que ya habían sido seleccionados por el consorcio de CKDEPI, entonces aplicaron que fueran adultos, que fueran publicados en inglés, que tuvieran una tasa mayor a 15, que tuvieran un seguimiento al menos 12 meses después de la primera medición de la tasa y que tuvieran al menos una creatinina sérica en los primeros 12 meses, que tuvieran una tasa suficiente de eventos renales, que ellos lo habían definido como si fueran ensayos que evaluaran enfermedad glomerular 10 o más, que fueran ensayos que evaluaran pacientes que tuvieran algún tipo pues, de enfermedad renal inicial, que hubieran 30 o más y seguimiento de 500 personas año, y en pacientes que no tenían enfermedad renal, incluso de 1000 personas año. Y ya los criterios de inclusión y exclusión como tal del estudio, entonces los de inclusión que compararan, estudios que compararan IECA o varados versus placebo u otros antihipertensivos. En participantes que tuvieran ya una tasa menor al 30, pero según la ecuación de CKDEPI del 2009, aunque como vamos a ver más adelante, los autores hicieron un análisis de sensibilidad basándose en la ecuación de CKDEPI de 2021. Y en los estudios que no estaba disponible la tasa de filtración glomerular, entonces que tuvieran una creatinina sérica al menos mayor a 1.7. Y además que evaluaran como desenlace la aparición de enfermedad renal terminal. En los criterios de exclusión, excluyeron los estudios que incluían población de pacientes con falla cardíaca. Eso creo que es de los puntos que hay que tener en cuenta posteriormente en el análisis clínico. Ellos lo justificaban porque tenían una indicación para IECA-2 diferente a enfermedad renal. Además, excluyeron estudios que compararan IECA-2 con otros inhibidores del eje, como antagonistas de la aldosterona, o que tuvieran bloqueo dual, con IECA y ARA2. Y además, como esta búsqueda ya fue posterior a la pandemia, entonces ellos excluyeron estudios que evaluaran
la utilidad de IECA o ARA2 en COVID-19. Entonces, respecto a la extracción de datos, resulta que las variables pues, incluidas en el estudio se basaron en la información que se tenía de los estudios primarios. Entonces, los investigadores del consorcio de CKDEPI le facilitaron la información a los autores del presente artículo para que ellos pudieran tener esa información original y además compararla con los manuscritos para verificar pues como su integridad. La tabla que ven acá, que se puede ver pues como muy caótica, es simplemente como para que miren, la parte de arriba se ve del 1 al 18 los estudios y aquí las características pues como que las variables que ellos quisieron buscar en cada estudio primario. Lo que ven en rojito son variables que no se pudieron conseguir en los estudios. Que son principalmente el índice de masa corporal, enfermedad cardiovascular, potasio y relación albuminuria creatinina. Entonces estos factores no se pudieron recolectar, lo cual nos va pues como a faltar información respecto a esto en el estudio. Entonces, estos pacientes, los investigadores, lo que hicieron fue clasificar a los participantes según si recibían IECA o ARA2 versus si recibían placebo u otro tipo de antihipertensivos, diferentes a IECA o ARA2. En los desenlaces, entonces, el desenlace primario fue el inicio de terapia de reemplazo renal, ya fuera diálisis o que le hicieran trasplante renal, y el desenlace secundario fue muerte antes del inicio de la terapia de reemplazo renal, que se tomó como un desenlace competitivo, y el compuesto de terapia de reemplazo renal fue muerte. En las covariables que los investigadores tuvieron en cuenta, entonces, la edad, el sexo, la raza, si era negra o no negra, si el índice de masa corporal, la tasa de filtración glomerular, la albuminuria, el estado de diabetes, la presión arterial sistólica y la enfermedad coronaria. Ya para la parte estadística, entonces lo que ellos hicieron fue evaluar mediante el modelo de regresión de riesgos proporcionales de Cox para evaluar el efecto de la intervención en esos desenlaces. El tiempo del estudio como tal inició pues en la aleatorización y el seguimiento se censuró a la finalización del ensayo como tal primario o la pérdida del seguimiento. El análisis de sensibilidad se usó modelos de Pingrave principalmente para el desenlace competitivo de muerte antes de la terapia de reemplazo renal. El riesgo de incidencia acumulada ajustado se verificó utilizando el método de ajustes directo y lo que les decía previamente, yo hice un análisis de sensibilidad para incluir la tasa de filtración glomerular con la CKDEPI del 2021. Y además se usaron todos los análisis estadísticos según los programas que vimos en pantalla. Respecto a las interacciones, entonces, que ellos habían tenido en cuenta, edad menor o mayor de 65 años, tasa de filtración menor o mayor a 20, la relación albúmina creatinina en orina. Cabe resaltar acá que los autores juntan las categorías A1 y A2 y las evalúan conjuntamente versus categoría A3, prefiriendo que porque en la categoría A1 y A2 había pocos participantes individuales en cada uno. Además, el estado o no de diabetes. Y respecto al año de publicación y dosificación, si se había dado dosis fija versus titulada, si bien los autores en los métodos refieren que van a evaluar esto, en ninguna parte se desglosa como tal, ni en el artículo ni en los suplementos, simplemente en un renglón dicen que no encontraron que esto afectara, pero no dan ni la evaluación estadística de esto, ni se presenta cuando se van a analizar el análisis por subgrupos de las otras variables, entonces, como para tener en cuenta, porque esto impacta como tal los resultados que vamos a ver. Ya para la evaluación de la heterogeneidad, entonces se evaluó en los ensayos los desenlaces de la terapia de reemplazo renal por separado usando la prueba Q y el pi al cuadrado. Además, en los suplementos, los autores desglosan muy bien las características clínicas y demográficas de cada uno de los 18 ensayos, que no traje a presentar el día de hoy en aras de tiempo, porque eran aproximadamente 10 tablas en las cuales estaba cada uno de los estudios primarios con las características de la población de objeto, criterios de inclusión y exclusión. Si bien queda pues como muy largo para presentarlo, sí le permite al lector a la hora de hacer un análisis crítico del estudio evaluar muy bien otro tipo de características que permitan evaluar la heterogeneidad diferente a la estadística. Respecto a la evaluación del sesgo, entonces se evaluó el riesgo del sesgo de cada ensayo utilizando la herramienta de evaluación de sesgo de la colaboración Cochrane. Un autor realizó la evaluación inicial
y 2 autores verificaron posteriormente y de forma independiente los resultados. Estas sí le hicieron pues como en duplicado, a diferencia de la búsqueda y la selección de los artículos, que no había sido de esta manera. Y ahora, para entrarnos en la parte de los resultados, entonces, lo que ven en la parte superior fue lo que había realizado inicialmente el consorcio de CECADEPI de 1946 a diciembre de 2020. Entonces, miremos que cuando el consorcio abordó pues, la búsqueda como tal, que fue solo en Medline, encontró 137 estudios que podrían ser elegibles, de los cuales excluyeron 58. Ellos refieren que porque no pudieron hacer contacto con los investigadores, porque no tenían datos suficientes o porque no les habían dado el consentimiento como tal para incluirlos. Y ahí quedaron entonces 79 estudios, de los cuales excluyeron 8 porque no tenían datos suficientes como tal de calidad o no habían tenido un seguimiento suficiente. Y ahí entonces quedan 71 ensayos clínicos que eran elegibles cuando los investigadores del presente estudio se plantearon pues el estudio como tal. Entonces el consorcio le proporcionó la información de los 71 estudios para que ellos de ahí pues pudieran aplicar sus criterios de inclusión y exclusión. Entonces, a los 71 estudios, los investigadores del presente artículo excluyen 153, 48 porque no evaluaban estudios con IECA o ARA2 versus placebo u otro comparador. Uno le evaluaron porque no tenía pacientes con tasa menor a 30, eliminaron, perdón, porque no tenía pacientes con tasa menor a 30, y 4 estudios los eliminaron porque incluía población con falla cardíaca. Y ahí quedaron entonces 18 estudios que eran elegibles, fueron los que se analizaron como tal y se implementaron, se usaron en el metaanálisis, incluyendo 1.730 participantes. Ellos hicieron pues la búsqueda que ellos refieren como actualizada en un Medline entre diciembre de 2020 y diciembre de 2023, en donde encontraron 31 estudios que podrían ser elegibles, pero excluyeron 15 porque no evaluaban y ARA2 versus otro comparador. Y excluyeron 16 porque evaluaban y ARA2 en COVID. Entonces, en realidad no hubo ningún elegible para ellos. Quedaron entonces solo los 18 que ya habían sacado esa búsqueda previa del consorcio de CADEPI. Respecto a la evaluación del sesgo como tal, entonces recordemos que esto lo hicieron mediante 3 autores, uno que realizó la búsqueda y 2 que evaluaron pues, como la integridad de los mismos. Encontraron que 10 ensayos tenían, aquí en la persona como los ensayos y aquí lo que se evaluó. Entonces, que 10 ensayos tenían bajo riesgo de sesgo, 5 tenían algún sesgo debido principalmente a la falta de claridad respecto al ocultamiento de la asignación, y que 3 ensayos tenían alto riesgo de sesgo, principalmente dado porque eran estudios abiertos. Respecto al diseño del ensayo y las características de los participantes, entonces podemos ver aquí los ensayos. Primero, para resaltar la fecha en la que fueron publicados, miren que gran parte de ellos fueron publicados en la década de los 90 y otros pues de ellos en los primeros 10 años del siglo actual, lo cual pues nos parece una temporalidad como tal. Además, habían estudios que comparaban IECA o ARA2 versus placebo. 12 de ellos era comparación entre IECA y ARA2 versus placebo, y los 6 restantes era versus otros antihipertensivos. Además, la mayoría de ellos fue brazos 1 a 1, excepto 2 que fueron a 3 brazos, 1, 1, 1 la aleatorización. El INF 2021 fue a 3 brazos y Versartan, amlodipino o placebo, en los cuales entonces ellos evaluaron las dos, tanto placebo como hipertensivo versus el IECA o ARA2. Entonces, eso para resaltar. Y además, el ASC 2002, que también fue a 3 brazos, que evaluó Ramipril versus metoprolol versus amlodipino. Miremos que desde la terapia que tienen con IECA y ARA2 es muy heterogénea. Algunos tienen algún tipo de IECA y otros algún tipo de ARA2. Y el comparador también cambia en los pacientes que tienen pues antihipertensivo como comparador. En algunos lo compararon con beta bloqueador, en otros lo compararon con antagonistas de calcio. También pues para resaltar que la tasa de filtración glomerular promedio también era diferente en los estudios como tal. La edad era diferente, miren que incluso había en el Lewis de 1993 la edad promedio era 32 versus
en otros estudios que la edad promedio era por encima de 60 años, entonces también podemos ver aquí como características demográficas diferencias como tal, y en diabetes también habían diferencias en la población, esto dado principalmente por la población objeto del estudio. En estos estudios que les comento que los desglostan bien en los suplementos, habían estudios que su fin era nefropatía diabética, era la población de estudio, otros que eran nefropatía por IgA, otros que eran pues, como enfermedad renal en general, pero incluso algunos de ellos excluyeron pacientes con diabetes, por eso ven un 0 en esos, y en los otros ven mayores porcentajes porque eran la población enfoque era nefropatía diabética. Y entre los criterios de inclusión-exclusión, incluso también tenían en algunos de ellos que tuvieran lesión renal aguda, hipercalemia, entonces también pues de ahí sacamos que no tengamos como información al respecto de esto. En las características de los participantes más a fondo, entonces, más o menos la diferencia que hay es principalmente en la raza, donde la mayoría de ellos eran de raza blanca y en el estado de diabetes. Miremos que era 37% en pacientes que tenían IECA varados versus 44% en pacientes que tenían otro comparador, ya fuera placebo o otro hipertensivo. Respecto ya entonces a los resultados, respecto al primario que era inicio de terapia de reemplazo renal, entonces se evidenció que un total de 624 pacientes presentaron, del total de 739 presentaron el evento de insuficiencia renal con requerimiento de terapia de reemplazo renal, siendo 237 en el grupo de IECA varados versus 387 en el grupo del comparador. Cuando separamos esto con los de placebo y con los de otros antihipertensivos, entonces se encontró que 258 eran en el grupo de placebo y 129 en el grupo de otros antihipertensivos que habían presentado el desenlace de inicio de terapia de reemplazo renal. Esto con un HR de 0.66, estadísticamente significativo, de 0.55 a 0.79. Cuando evaluamos desenlace competitivo de mortalidad, vemos que se presentó en un total de 133 participantes individuales, siendo 57 en el grupo de IECA varados versus 76 en el grupo de comparador. Sin embargo, esto tuvo un HR de 0.86 que no fue estadísticamente significativo, con un intervalo de confianza que atravesaba la unidad entre 0.58 a 1.28. Aquí podemos ver de manera gráfica lo que estábamos evidenciando previamente, entonces, para el desenlace primario de insuficiencia renal con terapia de reemplazo, aquí vemos el total, aquí los de placebo y aquí los antihipertensivos. La línea que ven más clarita son los que tienen otro comparador, ya fuera aquí todos placebo, otros antihipertensivos, y aquí lo diferencian por placebo, otros antihipertensivos, y la línea oscurita son las que tienen los IECA y ARA. Los participantes corresponden a IECA y ARA2, y la línea punteada es ajustado según el modelo y continua es la no ajustada. Podemos ver que se evidencia lo que estábamos viendo previamente pues, en las tablas, y es que en el total de pacientes se presentó mayor incidencia de esa enfermedad, insuficiencia renal con terapia de reemplazo, y eso se vio también cuando se separaba por grupos, placebo versus otros antihipertensivos. Respecto al forest plot de ese enlace primario, entonces la insuficiencia renal con terapia de reemplazo, recordemos que entonces se había presentado 624 del total con 0.66. Y cuando lo separamos versus el placebo, entonces aquí se encontró un 0.71 con un estadísticamente significativo, y respecto a otro antihipertensivo con un HR de 0.60 también estadísticamente significativo. Podemos ver en este forest plot que hay gran heterogeneidad pues, entre los estudios como tal. Sin embargo, cabe resaltar que están todos en el mismo lado del forest plot. Esto también nos da herramientas para poder analizar los resultados, aunque se ve gráficamente la heterogeneidad y clínicamente también se evidencia mediante las características de los estudios primarios y los participantes. Los autores reportan una heterogeneidad estadística con el y² del 7%. Respecto al análisis de sensibilidad
para la tasa de filtración glomerular, según la ecuación CCKD 2021, ellos encontraron que 610 pacientes desarrollaron terapia de reemplazo renal. Recordemos que con la ecuación de 2009 eran 624 y que 114 pacientes murieron antes del inicio de la terapia de reemplazo renal. Recordemos que con la ecuación de 2009 eran 113 pacientes. Entonces, en realidad, son muy similares los valores, posiblemente dado porque de las principales puntos de diferencia entre esas dos ecuaciones es la raza, y recordemos que la mayoría eran raza blanca. En el análisis por subgrupos, recordemos que ellos no mencionaron nada de dosificación ni el año de publicación. Los otros subgrupos entonces que se analizaron, la edad versus la tasa de filtración menor o mayor a 20, la relación albuminuria-creatinura, que recordemos que eran dos grupos, menor a 300 y mayor a 300, y el estado o no de diabetes. La mayoría de ellos no fue estadísticamente significativo, principalmente tuvo significancia estadística con la edad menor a 65 años, y con la relación albuminuria-creatinuria mayor a 300 y la tasa de filtración mayor a 20. En las limitaciones que reportan los autores con el estudio es que los ensayos incluidos se hicieron hace más de una década y hay cambios en la práctica clínica que indudablemente se han dado con el tiempo. No hay datos sobre hipercalemia o lesión renal aguda en esos pacientes y justifican que por eso no se pueden evaluar efectos adversos. Sin embargo, ellos en su discusión dicen que 3 estudios habían evaluado efectos adversos y no habían encontrado pues como muchos en su mayoría, entonces que se podía sacar, pero en realidad ellos no lo evaluaron y lo justifican por eso, porque no tuvieron información. No hay tampoco información en algunos ensayos sobre desenlaces cardiovasculares y muerte atribuida o no a esos eventos cardiovasculares. No hay datos si los participantes sí tenían el requerimiento de iniciar terapia de reemplazo renal, pero la habían rechazado por alguna razón personal como tal. Hay menor número de pacientes en los niveles leves a moderados de albuminuria, por eso encontraron categorías A1 y A2. Algunos ensayos tuvieron diseños abiertos, eran 3 de ellos, lo que puede introducir sesgo, y además que este estudio se centra en la intención de iniciar tratamiento con IECA-VARA2 en pacientes que tienen enfermedad renal avanzada y no responde la pregunta que sí no respondió el Stop IECA Trial que les mostraba previamente, que fue publicado en el New England, respecto a si la falta de adherencia o interrupción en el tratamiento se asocia a mayor riesgo de desenlaces renales o de supervivencia. Respecto a la lectura crítica, entonces, según la guía que nos propone el doctor Fabián Jaimes, la primera pregunta, si la regresión sistemática empezaba con una pregunta clínica pico bien establecida, en realidad sí, los autores las establecen de manera adecuada. En la segunda pregunta, si la búsqueda de la evidencia fue necesaria para responder a la pregunta clínica, en realidad definitivamente no, y yo considero que esta es de los principales limitaciones de este estudio. La búsqueda solamente fue realizada en Medline, no fue para nada exhaustiva, ni de toda la evidencia disponible, no incluyeron otras bases de datos relevantes como Embase, Cochrane, o bases latinoamericanas como LILAC o literatura gris. Definitivamente no solo se basaron en Cochrane, además, en Medline. Además, tampoco se menciona si fue en duplicado ni la búsqueda ni la selección, pues la extracción de los datos. Entonces, esta sí creo que es como que es la mayor limitación. En la tercera pregunta que nos proponen en el análisis, entonces, si los estudios incluidos debían tener un riguroso análisis de riesgo de sesgo, en realidad sí, esto lo hacen 3 autores, lo evalúan adecuadamente según la herramienta de Cochrane y lo desglosan pues de manera adecuada en el estudio. Y el riesgo de sesgo fue dado principalmente porque habían dudas en el reclutamiento y en el cegamiento de 3 de esos estudios. Respecto a si las medidas estadísticas, adicionalmente a las medidas estadísticas de la PUC y al cuadrado de Cochrane se habían dado otras características que permitieran al lector evaluar su adecuada heterogeneidad, sí, como les comenté, aparte de que ellos dan pues la parte estadística, desglosan muy bien todas esas características clínicas y inherentes a cada estudio primario que le permitan al lector juzgar como tal la diferente heterogeneidad a la estadística. Y se encontró, más que todo, heterogeneidad dada por la población objeto del estudio, que fue diferente en los estudios, las características clínicas como tal de los participantes, los medicamentos que tenían, no hubo claridad en las dosis que ellos tenían, la
hubo claridad si era dosis fija o dosis titular. Eso no hubo claridad pues, en ninguna parte pues, como del estudio como tal. Además, el año de publicación, que recordemos que la mayoría era publicado en la década de los 90, y otra parte pues en los primeros 10 años del siglo, esto inherentemente tiene implicaciones porque en estos años ha habido grandes pues, cambios en la forma como manejamos tanto la hipertensión arterial como la enfermedad renal crónica y en las medidas que se tienen respecto a esto. Y si por esto ayudaba a visualizar muy bien la medida del efecto de los diferentes estudios y con la síntesis como tal, esto sí lo hicieron pues como de manera adecuada. Otros puntos a resaltar es que la exclusión, se excluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca, que no hubo información acerca de los efectos adversos y que hay datos faltantes de los estudios primarios y hay diferencias en las poblaciones como les venía comentando. En las conclusiones, entonces, los IECA-2 tienen múltiples beneficios, tanto a nivel renal como cardiovascular, que son pilares en el tratamiento. Reducen la progresión de la enfermedad renal, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Si bien quedan dudas, la evidencia apunta más a la continuación del tratamiento por IECA-2 en estos pacientes. Y se requiere evaluar con más detenimiento efectos adversos asociados a la continuación de la terapia para poderlo realizar en estos pacientes. Muchas gracias. Manuela, muy buen trabajo. Tengo una pregunta. ¿En qué era criterio de inclusión? Es decir, en todos los RCTs, el tratamiento se iniciaba de nuevo. Esos pacientes no tenían ningún tratamiento previo cuando se iniciaban o IECA-2 versus placebo o IECA-2 versus placebo. Doc, ellos no aclaran eso. Si bien ellos en la pregunta de investigación sí dicen que el inicio de IECA-2 no lo aclaran. Uno incluso cuando lo lee le da a entender que ya los pacientes venían ya con el tratamiento instaurado. Porque incluso ellos dicen que tenía que estar con... Porque pareciera muy improbable encontrarse un paciente en esas condiciones sin ningún tratamiento antibiótico. No. No, lo que pasa es que la mayoría de esos estudios no iniciaban el tratamiento para la hipertensión. Para la nefropatía. Bueno, aquí, buenos días. Buenos días. Hay una mezcolanza de una cantidad de preguntas clínicas, a pesar de que le meten a uno una sola pregunta clínica. Y eso se evidencia no solamente en la introducción, sino en la discusión y en las conclusiones. La primera pregunta, que aparentemente, y es la que está interpretando el profe Fabián, y es si el inicio de los IECA-2 en tasa de filtración glomerular menor de 30 impactan el desenlace renal y el desenlace de muerte. Y esa es la pregunta que nos venden ahí. Sin embargo, en la introducción nos hacen referencia al stock age, que es una pregunta completamente diferente. Y es, quienes vienen recibiendo IECAs o ARA2, cuando llegan a menos de 30 de tasa de filtración glomerular, ¿les debo o no suspender el IECA o el ARA2? Y la respuesta del ensayo clínico, muy a pesar de todos los autores y que siguen buscándole la caída, por así decirlo, a este grupo de medicamentos, fue que no solamente seguía siendo protector renal, sino que había una disminución en la mortalidad. ¿Sí? Después le hacen análisis, que si con IECA, que si con ARA2, etcétera, pero eso es otra pregunta. ¿De dónde surgió esa duda? De un estudio de 52 pacientes y de la mala interpretación de la evidencia, una serie de casos de 52 pacientes por allá en el 2010, donde decía que si le quitabas el IECA o el ARA2 a estos pacientes, iban a vivir más y a llegar menos a días por la hipercalemia. Y un montón de gente y guías. Y la guía Cairo lo sigue poniendo, como no se sabe por eso. Seguían recomendando la suspensión hasta hace un tiempo. Y el stop age duró más tiempo en ¿cómo se llama? En publicarse y extendió los resultados hasta el final. Nunca publicó pues, previamente con el análisis interino y la gente siguió suspendiendo, o los que creían en la suspensión del IECA o la ARA2 lo siguieron suspendiendo. Entonces, el único ensayo, y si quieres muéstrate el resumen, el único ensayo previo a esto que realmente
trata de resolver la pregunta de si iniciar IECAS en el estadio 4 o 5, la tabla donde están todos los es un estudio de Benacepril de New England del 2005 o 2006, que es el que aparece ahí, o HOU, 224 pacientes, ¿sí? Todo ese ensayo clínico se desarrolló para resolver la pregunta que trata de resolver este metaanálisis. Y demostró que el uso de ese IECA, comparado con la terapia estándar para la presión, y aquí quiero hacer claridad que si bien esos ensayos dicen ahí placebo, los demás pacientes no era que no recibieran nada. Recibían medicamentos antihipertensivos, el que tuviera su médico tratante, pero no como en los de abajo, donde específicamente comparaban o con amlodipino o con metoprolol o con otra cosa. Pero todos esos pacientes, a pesar de que el ensayo clínico es contra placebo, reciben otros medicamentos antihipertensivos para lograr las metas que en cada una de esas guías tenían, que 140-90 para mostrar aquí a discutir. Entonces, ese ensayo ya había demostrado que sí servía. Sin embargo, insiste en la pregunta de que si disminuyó o no la mortalidad. Tú nos mostraste los resultados. Yo lo único que quiero señalar respecto a los resultados es que si bien hacen un análisis de riesgos competentes, el análisis de riesgos competentes para mí, para el desenlace de muerte, lo hacen mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque están asumiendo de que el paciente al llegar a diálisis o al llegar a muerte antes de diálisis, ya o sea, para ellos terminó el estudio. ¿Y qué pasa con los pacientes que llegan a diálisis y siguen vivos? ¿Sí? Se mueren. Ahí, pues, siguen vivos, hay que analizarlo. También hay otros que se mueren. Entonces, ¿cómo es están analizando la mortalidad total? No la están analizando. Ni hacen el compuesto que ellos dicen que van a hacer un compuesto, no lo hacen. Entonces, para mí esa es la deficiencia principal del estudio. Es decir, para la supervivencia renal está muy bien hecho el desenlace competitivo de muerte, porque si yo me muero antes de llegar a diálisis, no viví lo suficiente para que me marquen en el análisis como diálisis, porque la enfermedad renal crónica es progresiva. Pero el hecho de que llegue a diálisis, ustedes saben que, bueno, sí, se muere un porcentaje importante, pero hay muchos que duran 5, 6, 7, 8 años. ¿Y de qué se mueren? De enfermedad cardiovascular. Entonces yo debiera tener no solamente el número de muertes hasta antes de la diálisis, sino cómo continúa, porque los estudios de cohorte observacional de suspensión o no, y aquí nos metemos en otro cuento, de la suspensión o no del IECA o LARA 2, o el estudio que nos presentaste, el primero que nos presentaste, de que era beneficioso continuar el tratamiento, lo continúan aún estando en diálisis, ¿sí? Entonces, digamos que ahí se queda corto. Entonces, para el desenlace, para mí, ¿cuál es la enseñanza del metaanálisis? Que reafirma que se puede iniciar, ¿sí? Y que los IECA o el bloqueo del sistema renal angiotensina aldosterona para el desenlace renal es importante, sea el paciente diabético o no diabético. O esa es otra cosa, o sea, uno usualmente separa los estudios de diabetes con no diabetes, y aquí los juntaron. El IDNT, que es el del irbesartán, es 100% diabético. Y había como 2 o 3 y la mayoría de ensayos eran en blanco, pero incluyeron el estudio de negros de hipertensión y enfermedad renal, que es el ASK. Claro, un montón de cosas, pero finalmente, pues el índice de heterogeneidad y los criterios de inclusión trata como de homogeneizar la información, pero entonces para mí la deficiencia, yo no podría decir que continuar IECA o ARA2 o iniciarme en el estadio 4 o 5 no me reduce la mortalidad. No me reduce la mortalidad antes de llegar a diálisis, pero no lo sé después de la diálisis según el análisis que ellos hicieron. Bueno, felicitaciones. Un análisis fue muy sí, claro, con muchos datos, con muchas cosas. Yo te felicito porque es muy grande. Quería comentar dos cosas, y es que de los 18.000 pacientes que hay en total arriba, ¿cierto? El pool, el estudio Advance que está ahí arriba al lado de él, es el que aporta 10.800
paciente. Los otros tres son algunos que el profe ya mencionó, el ASC. Pero no, pero 57 pacientes nada más. Claro, pero miren cómo para el análisis. Sí. Porque es que se van a analizar son los que iniciaron el tratamiento con menos de 30, que son los de la segunda columna. 57 pacientes. Entonces, realmente el estudio que más aportó es el renal con 347, seguido por el que yo les dije que es el que evalúa específicamente la pregunta. O sea, son los participantes que tienen el estudio, pero esos son los que incluyen. El renal que está ahí, los niños. Los estudios de década 90, 2000. Yo tengo una pregunta, ese es el estudio que más arrastra, ¿cierto? ¿Le encontraste, digámoslo así, alguna parecido con la pregunta que tenía investigación en metanálisis? De pronto, si de pronto lo viste. Pues principalmente incluía pacientes diabéticos, por eso incluso vemos como la mayor parte pues como en diabéticos. Pero respecto pues como a las características del estudio como tal, no. Yo lo busqué, pero no está como... 2006, 224 pacientes. El 100% eran menores de 30 mililitros por minuto y está publicado en el MINI. Hay tres grupos, benacepril a dos dosis y el grupo, entre comillas, placebo que recibía otros antihipertensivos, la mayoría lo define. Y disminuyó el riesgo tanto de enfermedad renal como de muerte. La protección del riñón no tiene duda. No habría no tendría justificación ni suspenderlo, ni habría una razón, salvo que existiese contraindicación absoluta para empezarlos en el paciente que tiene nefropatía. Yo quería insistir un poquito con los subgrupos, Manuela. Insistir en el concepto de los subgrupos, que este metaanálisis tiene la particularidad o tiene la ventaja para los subgrupos, que es un metaanálisis de datos de pacientes individuales. Es decir, los autores del metaanálisis contactan a los autores de cada RCT y le piden su base de datos y hacen un pegado de todos, lo cual permite tener los datos de cada uno de esos pacientes y hacer, póngate los subgrupos. Permiten hacer un verdadero análisis de subgrupos hasta el anterior. Verdadero análisis de grupos porque a diferencia de los metaanálisis convencionales, uno se tiene que basar en lo que está publicado en los resultados y tratar de separar cosas macro. Acá realmente existe la información de cuáles son los pacientes diabéticos, cuántos son los diabéticos no diabéticos, cuántos tienen más o menos de 65, cuál es la comparación que se hace. Es importante recordar siempre que en los subgrupos, bien sean estos del metaanálisis individual o en el RCT, ojo con no preocuparse tanto por el cuento del significado estadístico, por el límite del intervalo, porque eso es muy dependiente del tamaño de muestra. Miren que el ejemplo muy bueno es el de la edad. En el de la edad, mientras en el grupo de más de 65 años hay 438 y 128, bueno, realmente la izquierda... Y también va la diferencia entre 438 pacientes más de 65 años versus 1.301 menores de 65 años. Los HRs pueden tener alguna diferencia, 0.65, 0.74, pero lo más importante es que en el grupo en el que hay menos individuos es donde se ven más amplios los límites del intervalo de confianza. Lo mismo con respecto a la razón albúmina creatinina. Miren que donde hay apenas 273, los límites del intervalo se espataron, mientras en el de 1466 los límites están por el 1, mientras los estimadores son muy similares. Esta ventaja solo la tenemos en el metaanálisis de pacientes individuales, no en el metaanálisis convencional, en el cual esos números no son digamos, no son exactos en términos de que el analista no los tiene, son los que se sacan de las tablas. Bueno, y a la izquierda el cuento de la interacción, que es otra cosa bonita acá. Los subgrupos en la práctica en términos analíticos son interacciones. Entonces, realmente más que las diferencias en los intervalos de confianzas, la fe de la que tanto rajamos acá sí tiene alguna utilidad. Miren la última columna donde se comparan diabéticos y no diabéticos. Ahí es donde se ve que ese 0,56 versus 0,78, considerando diabéticos versus no diabéticos, puede tener algún significado más allá de las diferencias, digamos, clínicas evidentes. Bien, vale. Y por ejemplo, una vez que sigue teniendo mucho y es por la 2, porque
sostenible para el largo plazo. ¿Qué piensa de esa medida para no quitarse el carbonato para iniciarse con esa paciente? ¿O sería muy costoso? Bueno, la cuestión es la siguiente. O sea, tendríamos que dividir como en todo esto como la población. En población diabética está bastante estudiado el uso de bastantes, hay un par de publicaciones, digamos, con análisis de subgrupos y algunos que están en este momento en desarrollo y con publicaciones preliminares sobre el uso de específicamente el circonio en pacientes con enfermedad renal crónica, y ahí le suman algo que quitaron de aquí, que es falla cardíaca, que requieren dentro de su manejo pivotal este grupo de medicamentos de bloqueo del sistema renal y angiotensina, y se utilizan este tipo de resinas para mantener el medicamento. Toca mirar, pues, digamos, o esperar los resultados de los ensayos directamente diseñados con este fin, para mirar no solamente la efectividad en reducir el potasio, sino que se mantengan las ventajas en el impacto en los desenlaces que deben tener el mantenimiento del medicamento, o sea, la mortalidad específicamente. Pero la respuesta es, la gente lo está utilizando y en las guías lo ponen ahí como una recomendación de expertos, o sea, que usted antes de quitar el medicamento intente utilizar este tipo de terapia para, digamos, no tener la única indicación que queda, que, bueno, quedan dos: que esté con una lesión renal aguda del paciente, uno, y dos, que tenga una hipercalemia persistente. Entonces, se le quita la hipercalemia con el otro medicamento y lo puede sostener. Pero es que esos estudios con ese profe en paz está el DIA, que los comen, como Patinomeria. Esta semana salió uno que se llama ITREA y a la SCA, todos los estudios muestran es que se reducen las tasas de hipercalemia, pero no dicen si eso a largo plazo va a reducir eso. Uno asume que les va a ir mejor, pero hay que mirar la tasa. Están costosos. ¿Qué tan costosos que van a hacer? Sí, es la duda. Pero sí parece que hace que los toleren. Sí, pues particularmente en falla, digamos que pues, obviamente ya he demostrado un beneficio por muchos años de vida. Pues, o sea, es decir, porque la resina me tiene que demostrar que les va mejor. Pues, o sea, yo sé que, ya sé que su clínica les va mejor, pero es una evidencia de muchos años. Entonces, quitar el medicamento por la hipercalemia, uno asume que si ya no lo tiene que quitar por tener la resina, pues les va a ir lo mismo que los pacientes que conservan su terapia con dieta, que les va a mejorar no tenerlo, ¿cierto? Que es como, por ejemplo, sus medicamentos nuevos para disminuir el LDL. O sea, muchos lo que han mostrado es que disminuyen el LDL, pero no todavía están en curso los estudios pues, de la mortalidad. Pero a ver, tengo una evidencia de muchos años de que disminuir el LDL pues le va a mejorar a los pacientes con eventos cardiovasculares mayores, ¿cierto? Disminuirlo a menos de 55. Entonces, si tú bajas el LDL, pues tienes, digamos, el beneficio de lo que significa bajar el LDL, ¿cierto? Lo hago como una analogía. Lo que pasa es que la cara de mostrar disminución de la mortalidad es más difícil, porque el paciente, pues, ya fuera de todo tiene entonces también el beta-bloqueador, el SGLT2, la espironolactona, entonces ya no es como los estudios de antes, que era no tenerlo, ¿cierto? Ya tiene un grupo de medicamentos, entonces mostrar disminuir la mortalidad es cada vez más difícil. Cuando cada vez el tratamiento estándar es mejor, usted comparar pues, algo para decir que disminuir la mortalidad es muy complicado.